Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital. Intereconomía es viernes 17 ya de julio y el día viene. Bueno, las temperaturas nos dan un pequeño respiro, solo en Murcia y en Andalucía están en alerta naranja, se esperan, hay máximas superiores a los 40 grados. 62 horas quedan para la final, la gran final, y crecen los nervios y crece también la esperanza. Confiamos en De la Fuente y en la fuerza y el empuje de toda la selección, así que aupa, arriba y muchos nervios. Es viernes, la actualidad aquí en España pasa por los tribunales, se junta la decisión del Tribunal Superior de Justicia que allana el regreso de Puigdemont con la Audiencia Nacional que respalda al juez Peinado para que Begoña Gómez, la mujer del presidente, se siente ante un juzgado popular. Hoy muchos, o este 17 ya de julio, cogen vacaciones y ojo porque al llenar el depósito ven que los precios están arriba, altos. El diésel 8 euros más caro que hace un año y la gasolina 3 euros más. Todos pendientes del precio del petróleo. Está escalando. Ahora mismo acaba de reconquistar el nivel de los $85. El Brent con vencimiento en septiembre cotiza a $85,03. Sexto día consecutivo de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos que ha bombardeado puentes y carreteras de su rival. Teherán promete represalias. Esta misma madrugada y según cuenta Press TV, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha lanzado un ataque sorpresa contra el centro de mando de las operaciones especiales estadounidenses en Siria. Ha destruido un sistema de radar y varios helicópteros y ha provocado importantes bajas estadounidenses. Trump insiste, sin embargo, en que el fin de la guerra está próximo. Estamos obteniendo grandes éxitos en Irán y muy pronto veréis los frutos de ese esfuerzo, muy pronto. Palabras del republicano en su discurso a la nación, en horario de máxima audiencia, en un discurso de menos de 30 minutos y leyendo de pie el teleprompter y con un tono solemne, se ha dirigido a los suyos para agitar el fantasma de la intervención extranjera en las elecciones de 2020 y para exagerar sus efectos. Ha acusado a Rusia, a Corea del Norte y también a China. Ha acusado a la potencia rival de llevar a cabo lo que considera la mayor filtración de datos electorales de toda la historia. El gobierno chino quería que el presidente de Estados Unidos perdiera las siguientes elecciones y la razón por la que querían que perdiera es porque sabían que les tenía calados. Les impuse aranceles por valor de miles de millones de dólares y construí un ejército, el más fuerte del mundo. Tenemos el ejército más fuerte del planeta. Bueno, el discurso llega mientras ha intensificado Trump sus llamadas para que los republicanos aprueben normas federales de votación más estricta antes de las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Y justo en China, hoy es un día clave porque arranca la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Es en Shanghái. Es un evento en el que el presidente del país, Xi Jinping, ha anunciado importantes medidas para que el gigante asiático apoye el desarrollo global de la inteligencia artificial. Defiende a China como líder del nuevo orden mundial en IA. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, como dices ahora mismo, Xi Jinping, que se ha erigido esta mañana como el claro protagonista con los anuncios que también parece contraprogramar lo que ha sido el discurso de Donald Trump y con el que planta cara y defiende el liderazgo del nuevo orden mundial de la inteligencia artificial de China. Discurso con el que desafía el dominio de Washington, presenta a Pekín y utiliza esa conferencia en Shanghái para promover la tecnología de código abierto y desafiar la influencia estadounidense sobre las normas que rigen este sector en rápida evolución. Un escenario en el que ha lanzado una organización internacional de gobernanza de la inteligencia artificial con 29 países para establecer la Organización Mundial de Cooperación, WICO por sus siglas en inglés, que está llamada a competir con Pax Silica, liderada por Estados Unidos y con la mirada puesta en lanzar esa iniciativa y ese desarrollo muy de cerca de los BRICS. Pekín, que ha marcado la IA como una
tecnología estratégica y no solo prepara multimillonarios planes de inversión para desarrollarla a nivel nacional ante la pugna con Estados Unidos, sino que también ha anunciado múltiples regulaciones e iniciativas para controlar el impacto de esta tecnología. En Shanghái también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha subrayado que no se puede permitir que la IA quede en manos de un puñado de países o empresas. Y mientras los mercados hoy se tragarán una batería de datos macroeconómicos, balanza de pagos e inflación en la eurozona, es la segunda lectura del dato de junio que quedó en el 2,8%, producción industrial, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y permisos de construcción de viviendas, todo en Estados Unidos. Y como no, más resultados. Ojo que en España, muy importante, Moody's nos dirá justo al cierre del mercado si mejora o no nuestra calificación crediticia. Eso, como digo, será al cierre. Bueno, la macro importa, pero también la micro y mucho. Estamos en plena presentación de cuentas del primer semestre del año y las empresas se encaminan a su mejor temporada de resultados en 3 ejercicios. Para Estados Unidos se prevé un crecimiento del 23% de media y para Europa del 15%. Sería el mayor incremento desde 2022, favorecido por las ganancias de las energéticas. Preocupa de Europa que carezca de suficientes motores de crecimiento impulsados por la inteligencia artificial para seguir el ritmo de Estados Unidos. Hoy, entre otros, tendremos las cuentas de Volvo y Volvo Cars y venimos con resaca de los resultados de Netflix. Se conocieron ayer al cierre y cayó cerca de un 8% en ese cierre prolongado de Wall Street después de que el gigante del streaming pronosticase su peor crecimiento de ingresos en 3 años de cara al tercer trimestre de este curso. El grupo cumplió con las expectativas en relación a las cuentas del periodo marzo-junio. Se anotó 3.400 millones, un 8,8% más que hace justo un año. Los ingresos crecen un 14%, pero dice que las subidas de precios aplicadas en España, en Estados Unidos y en Europa han ido bien. Ahí, con Netflix en el punto de mira y otras muchas más referencias, tenemos pues a los mercados en movimiento. Asia cae con fuerza, hay rotación. Mirad atento al petróleo, que registra su mayor subida semanal en 3 meses. Y esto, Eva, impacta al resto de activos. Pues sí, efectivamente, geopolítica, resultados y rotación de activos. Con toda la amalgama de catalizadores, hoy Asia extiende las caídas que ayer cotizaban en Wall Street y el índice Nikkei en Tokio ve hasta ahora una caída del 5,44%, tocando mínimos del 11 de junio, 63.198 puntos, en medio del varapalo que está sufriendo en la tecnología asiática. Hoy, por cierto, con el Kospi surcoreano, con la bolsa de Seúl cerrada por festivo, veremos cómo cotiza la presión vendedora de hoy el próximo lunes. El Hansen de Hong Kong registra hasta ahora caídas del 2,26% en una mañana donde vemos, por otra parte, esa fotografía del mercado americano que ha servido de introducción a lo que está pasando esta mañana de viernes. El S&P 500, el índice rector de Wall Street, retrocedía ayer un 0,51% en una jornada donde el sector semiconductores sufría fuerte presión. El Nasdaq Composite era el que peor parte se llevaba, 1,47% a la baja, hasta los 25.881 puntos, y con todos los gigantes, los grandes gigantes, con alguna excepción, cayendo de forma abultada en el mercado americano. El Dow Jones también cedía un 0,20% y a esta hora los futuros del mercado americano, sobre todo mirando al Nasdaq, siguen ejerciendo y anticipando fuertes ventas del 1,39%. Europa, como decías, en medio de lo que es una jornada de espera de macro y de resultados, cae un 0,77% en los futuros del DAX, viendo cómo a la hora de mirar otros activos y el sentimiento del mercado, el índice dólar se está manteniendo hasta ahora en 100,78 unidades a la hora de enfrentarse al resto de las principales divisas. El euro dólar, que se sitúa en 1,1436 unidades, y hoy con el oro y con los bonos que se recuperan mientras los inversores también buscan refugio. Un oro que, sin embargo, hasta ahora está por debajo de los $4.000, $3.978, y después de haber visto a la rentabilidad del Treasury americano a 10 años retroceder, por lo tanto subir el bono a 4,54%. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El viernes nos trae más noticias.
Donald Trump acusa a Venezuela de alterar los resultados electorales en 2017. Ana Llorente, buenos días. Buenos días. Se basa en documentos desclasificados de la CIA sobre el voto electrónico. El informe habla de cierta capacidad, pero no confirma el fraude masivo. Escuchamos al presidente de Estados Unidos. Muchas personas han preguntado si realmente sería posible manipular el recuento de votos o alterar los resultados electorales con estas pésimas máquinas. Hoy publicamos documentos que demuestran que la CIA recibió información sobre un complot concreto para manipular los resultados a favor del corrupto régimen de Maduro en Venezuela. Es exactamente lo que ocurrió. La milicia pro-iraní Resistencia Islámica en Irak pone precio a Donald Trump, $10 millones. El anuncio se ha producido tras el aumento de la tensión entre Washington y grupos aliados de Irán. La cifra equivale a unos 8,7 millones de euros. El mensaje incluye una amenaza directa y eleva el riesgo de ataques contra objetivos de Estados Unidos por parte del grupo que opera en Irak y en Siria. En Europa, Hungría está investigando presuntos vínculos con Rusia de Péter Szijjártó, exministro de Exteriores. La investigación revisa su etapa en el gobierno de Víktor Orbán y sus contactos con Moscú. El actual primer ministro, Peter Mayer, ha anunciado la investigación. El exministro ya había sido acusado hace un año de facilitar información confidencial de la Unión Europea a su par ruso, Sergei Lavrov. Aquí en casa seguimos pendientes de varios incendios que están activos en varios puntos de España. La unidad militar de emergencias ha estado toda la noche trabajando en 3 incendios. En Madrid, en Lozoyuela, ha sido detenido el supuesto autor del incendio, que sigue en nivel 2. La Comunidad de Madrid ha confirmado que se presentará como acusación popular en su contra. Hay 2.000 personas confinadas y se han evacuado otras 100. En Guadalajara, en el término municipal de La Muerla, el fuego ha arrasado ya unas 1.500 hectáreas, pero lo peor continúa en Aragón, en Orés. Ya se han quemado más de 7.000 hectáreas y ya son 5 los pueblos desalojados. Hoy comparece la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire 10. El juez Santiago Pedraz investiga si González habría presionado a miembros de la UCO que llevan casos que encencan al entorno del gobierno. Su declaración estaba prevista para este jueves, pero al alargarse la de su número 2, Pedraz retrasó su comparecencia. Y la justicia europea respalda la ley de malversación de fondos y terrorismo. Concluye que no vulnera ni los intereses financieros ni la normativa antiterrorista. El fallo responde a 2 cuestiones del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Puigdemont sigue fuera de España. Ahora su situación depende del Supremo y del Constitucional. Así ha reaccionado Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana. Lo escuchamos. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hablado. La sentencia de hoy valida la esencia de una ley que tiene que dar una respuesta política a un conflicto político. Confirma lo que Esquerra Republicana hemos defendido desde el principio, que la represión nunca puede ser la respuesta a un conflicto democrático. La amnistía es una victoria política del independentismo. Y desde la oposición, las declaraciones más duras llegan desde Vox. Jorge Buxade. Una vez lleguemos al gobierno, si tenemos mayoría suficiente, pondremos todo lo que hay que poner para revertir los efectos de todas las decisiones del gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a asegurar que respeta la decisión judicial. Hay que mirar los mercados financieros al detalle, al minuto, tomando nota de las declaraciones, de las tendencias, de los flujos, de la macro y también de la micro. Lo primero es el tiempo real. Empezamos por Europa. Aquí los futuros, Ángeles Lozano, vienen en rojo y tenemos ya los resultados de Volvo. Enseguida me los amplías, pero si me tuvieras que dar un titular, ¿con qué te quedas? No cumplen expectativas, aunque la empresa automovilística prevé que los próximos trimestres van a ser mejores. Muy bien, los futuros vienen en negativo. En negativo, una caída para el futuro del DAX de 0,8%, el CAC 40 de París baja un 0,6%, el futuro del FT100 de Londres se deja medio punto porcentual y un 1% está cayendo el futuro del Eurostock. Los inversores preocupados por la oleada de ventas en el sector tecnológico y por la subida del petróleo. Bueno, ahí está la preocupación y ahí se refleja también en el VIX de volatilidad. Rebota un 4% frente al día de ayer, se coloca en 17,98 puntos. Vemos que en los futuros americanos también pues vienen curvas con recortes a la espera de datos macroeconómicos y demás resultados empresariales que llegarán sobre todo la próxima semana y todavía asimilando ese discurso ante la nación de Donald Trump en un tono bastante sombrío. Futuros americanos que caen ahora mismo, Eva.
Bueno, pues vemos cómo se extiende el sentimiento de ventas que ayer protagonizaba la jornada en Wall Street. El S&P 500, 0,86% a la baja, mientras que vemos que los futuros del Nasdaq siguen siendo los que peor parte se llevan. 1,46% es lo que anticipan de cara a esta sesión del viernes, y los futuros del Dow abajo un 0,77%. Miramos ahora las criptomonedas. Bitcoin en $63.395, recorta un 2% frente al día de ayer. Ethereum también en negativo, cae un 4% a $1.846. Y nos queda el tiempo real en Asia. ¿Cómo vienen hoy las plazas? Bueno, pues hoy vienen muy vestidas de rojo, y con la excepción de Corea del Sur, que hoy está cerrada por festivo. El índice Nikkei en Tokio se hunde hasta ahora un 5,37%. Lo tenemos en 63.244 puntos. El Hansen de Hong Kong cae un 2%, 24.478 puntos, mientras que también la bolsa de Shanghái cede casi 2 puntos porcentuales. Lo tenemos en 3.804 puntos. Australia, en la SX200 cede un 0,76%, 8.773, y la bolsa de India arriba un 0,87%, 24.282 puntos. Vamos directos al contenido. Bueno, vamos a empezar por el Nikkei de Tokio. Toca su nivel más bajo desde el pasado 11 de junio. ¿Por qué? Pues por el desplome tecnológico que, bueno, nos tiene ahí en un pálpito, con el corazón en un puño. Por cierto, Seúl está cerrado por festivo, ¿no? Pues sí, así que veremos a ver qué pasa con esos títulos de SK Hynix y de Samsung el lunes, cuando vuelvan a la negociación. Importante, si miramos el tiempo real de lo que está pasando en el índice Nikkei, es cómo ejerce esa presión vendedora sobre la tecnología, que está en plena rotación. Las acciones de SoftBank han caído hasta un 9% esta mañana, horas además después, y pese a que el grupo Hyundai Motor anunciaba este jueves que adquirirá la participación restante de aproximadamente el 10% del grupo SoftBank en Boston Dynamics, convirtiendo a la empresa de robótica en una subsidiaria de propiedad total. Más allá de SoftBank, el conglomerado inversor, tenemos títulos como Tokyo Electron de una caída del 9%, un desplome que se extiende al mismo nivel a los títulos de Advantes, e importante Kioxia, el fabricante de chips, más de un 14% de caída después de que un jurado federal en Texas haya ordenado a la empresa pagar $229 millones tras determinar que infringió una patente de Viasat relacionada con tecnología de memoria informática. En Taiwán, TSMC cae un 3,64%. Bueno, contabas antes que estamos muy pendientes de la conferencia de inteligencia artificial, esa gran cumbre que arranca en Shanghái, pero hay un nombre propio, es una startup, se llama Moonshot, que ha presentado el modelo de inteligencia artificial abierta más grande del planeta. Se acerca a sus rivales norteamericanos. Y por lo tanto cumple también con ese mensaje que defiende Xi Jinping, con el que señala y encumbra a China como líder del nuevo orden mundial de la inteligencia artificial. Como dices, la startup china lo que ha dicho esta mañana y ha presentado es ese nuevo modelo, Kimi K3, que según ha afirmado es el mayor modelo de IA de código abierto del mundo, con un rendimiento cercano al de los principales modelos de frontera. La compañía ha indicado en un comunicado que Kimi 3 es un modelo de 2,8 billones de parámetros, con un contexto de 1 millón de tokens y capacidades multimodales inherentes. Anuncios, discursos, mientras Pekín ha asegurado que va a establecer centros de cooperación en materia de inteligencia artificial con países de todo el mundo, incluidos los BRICS, la ASEAN, naciones africanas y sudamericanas. Bueno, más allá de la conferencia, cuéntanos qué es lo que está pasando con la tecnología en China. Bueno, pues a la vista de lo que está pasando con los índices como el Hansen de Hong Kong y el CSI 300, las caídas se extienden. Tencent, por ejemplo, con caídas del 1,3%, y Meituan, también Kuaishou, en una jornada donde el diseñador de chips de inteligencia artificial, Cambricon Technologies, no se escapa de esta presión vendedora, cae más de un 6%, mientras que Foxconn, también es ensamblador de iPhones, retrocede el 5%. También SMIC, el fabricante de semiconductores, hoy solo suman pérdidas al sector de la tecnología.
Bueno, miramos a la renta variable española, Europa. Me dabas un titular de Volvo, ahora me lo desarrollas un poquito. Efectivamente, pues han sido unas cuentas que no han cumplido expectativas, pero la compañía espera una mejora en el segundo semestre. Los ingresos de Volvo en el segundo trimestre del ejercicio cayeron un 17% y las ventas retrocedieron un 6%, con 171.500 vehículos entregados. El beneficio operativo se situó en 800 millones de coronas suecas en comparación con una pérdida de 10.000 millones de coronas el año pasado, pero la cifra está por debajo de lo que esperaba el mercado. El beneficio neto fue de 0,4 millones de coronas en comparación con las pérdidas de 8.100 millones que había registrado en el mismo periodo del año anterior. El consejero delegado de Volvo ha dicho que estamos en un entorno muy desafiante, pero que han avanzado en sus medidas estratégicas, lo que les da confianza para decir que la segunda mitad del año será mejor. Espera el fabricante de automóviles que las ventas suban significativamente en este periodo, en la segunda mitad, por el crecimiento en Europa, la continua recuperación en Estados Unidos y a pesar de un mercado todavía complejo en China. El grupo también anticipa un fuerte flujo de caja libre a finales de año y espera alcanzar el punto de equilibrio para el ejercicio fiscal. Bueno, del día de ayer, hoy tenemos datos de inflación en la eurozona, balanza comercial, ¿alguna otra cosita ahí en el radar? Bueno, vamos a estar pendientes de algunas compañías más, además de Volvo, por ejemplo, de Novartis, porque la FDA ha dado luz verde a uno de sus medicamentos para la nefropatía. Una buena noticia para la farmacéutica. Dassault Systèmes está estudiando comprar Aris Global por 2.000 millones de dólares y miraremos a dos grupos de infraestructuras en España, ACS y Ferrovial, que pujan por las obras millonarias del aeropuerto de Varsovia. Bueno, del día de ayer, el IBEX 35 salvó la jornada a última hora, subió un 0,15% y tuvimos el debut de Digi, decepcionó, cayó un 8%, el peor estreno en 10 años. Efectivamente, y mira que había expectativas muy altas y que la compañía se estrenaba con una subida inicial del 7%, pero giraba a la baja y cerraba con esos descensos que tú comentas. Escuchamos la opinión de Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. Una compañía de crecimiento donde la apuesta es muy elevada, donde no está exenta de riesgos, pero insisto en que un poco si mantiene la dinámica que ha venido presentando en el pasado le puede quedar recorrido, pero insisto en que es una apuesta arriesgada y habrá que estar atento a próximas o las primeras publicaciones trimestrales de cuál es la realidad de la compañía y si cumple con esa guía de crecimiento que viene teniendo en los últimos trimestres o en los anteriores. Pues fue protagonista Digi ayer en el apartado de caídas. Vimos a IAG perder un 1,4%, presionado por la subida del precio del petróleo. Ventas también en Indra y en utilities como Iberdrola o Enagas, que perdían un 0,75%, también con caídas en Endesa y Naturgy. En cuanto a las subidas, destacó Amadeus, un repunte del 1,76, y Repsol, que ganó un 1,22. También apoyaron los bancos, especialmente BBVA, que recuperaba un 1,76. En el resto de Europa, el DAX alemán se dejaba un 0,34, París bajaba ligerísimamente un 0,05, Milán también consolidaba y Londres fue el único que consiguió avances, subió más de medio punto porcentual. Vimos caídas, por ejemplo, en los resultados trimestrales en la energética francesa Total Energies, que retrocedía un 1,49%, y también la compañía británica de supermercados online Ocado se desplomaba un 10% tras la publicación de sus cuentas y por la incertidumbre generada por el relevo de su consejero delegado. Miramos ahora a Estados Unidos, 7:27. Bueno, rotación, el dinero sale de tecnología, entra a otros títulos, otros segmentos, incluso dentro de la propia tecnología, pues vemos como unos días son los chips, otro día son los semiconductores, otra la memoria y otra las aplicaciones o la infraestructura. Ahí tenemos rotación, pero el dinero sigue fuerte en el mercado. Bueno, ayer las cuentas de Netflix fue así de lo más destacado. Pues sí, sobre todo en After Hours, eso sí, con el mercado cerrado. Era una jornada aún así, como decías, de ventas por esa rotación con la tecnología que hacía que el Nasdaq Composite se llevase la peor parte.
y viendo descensos importantes en gigantes de Wall Street como Nvidia del 2,4%, Micron Technology que perdía el 5,6% o SanDisk que veía hundirse sus títulos un 12,6%. Pero bueno, hundirse es decir mucho porque mantiene un alza del 494% en el año. Con todo, los inversores, como decías, optan por sectores defensivos como consumo básico y bienes raíces. Y entre tanto se cuela la temporada de resultados. Y ahí es donde llegaba la expectación en torno a Netflix, que se anotaba un desplome del 8% al decepcionar sus previsiones trimestrales, que dibujan su peor aumento de ingresos en 3 años de cara al tercer trimestre, por debajo del 12%, previsiones que ocultaban los resultados que presentaba. En la macro, las ventas minoristas dejaban fríos a unos inversores con la cifra más débil desde enero, al crecer un 0,2% intermensual, con una interanual que avanzaba al 6,7% y un índice de la FED de Filadelfia que sorprendía con 41,4 puntos frente a los 13 esperados. Bueno, SpaceX ha tenido problemas de ultimísima hora con el lanzamiento de Starship y esto ha afectado a su cotización. Pues sí, caídas de casi el 4%, ese 3,6% en esas operaciones extendidas del mercado hasta $126,45. Ya decíamos que ayer partía debajo del precio de su salida a bolsa, con el cancelamiento abrupto de ese megacohete Starship. Ahora ha vuelto a posponer el que era el 13º vuelo de prueba del cohete potente construido y clave para regresar a la Luna dentro del programa Artemis de la NASA. El lanzamiento que ha sido cancelado cuando todo estaba listo para el despegue, que era abortado de forma automática apenas la cuenta regresiva llegaba a cero y obligaba a los técnicos a vaciar tanques de oxígeno y butano. Bueno, hablabas de las cuentas de Netflix, algún que otro resultado, ¿no? En el sector salud hubo. Pues sí, con subidas del 1% Sí. para United Health, que en el Dow Jones superaba previsiones y elevaba su pronóstico para 2026, lo que aupaban sus títulos. Abbott trepaba a casi un 11% tras batir previsiones y mejorar guías. Y en el lado contrario, United Airlines, que retrocedía porque el alza de los precios del petróleo afectaba las perspectivas futuras. Y de última hora, según Bloomberg, hay, parece ser, en torno a PayPal, que el Consejo de Administración considera que la oferta de adquisición de $53.000 millones presentada por su rival Stripe y la firma de capital privado Advent International infravalora a la empresa. Son las 7:31. Esto es Radio Intereconomía, estamos en marcha. Son las 7:32, análisis que nos llega cada viernes con Ignacio Baquiano desde el Everest Search. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, oye, lo primero, voy a empezar por el discurso a la nación de Donald Trump, bastante esperado, ha durado media hora, he estado leyendo el teleprompter, le he notado un tono bastante solemne, sombrío y bueno, preparando el camino a las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Justamente quedan 16 semanas para esas elecciones. Anunció que iba a hacer ese discurso a las 9 de la noche del jueves, pero lo anunciaba el martes. Hay varias televisiones que no han querido darlo en directo y se han enfadado contra ellas. Lo cierto es que es un discurso que casi abogaba un poco por su derrota de 2020 y como preparando el terreno para esas elecciones. Yo me quedaría con palabras que mencionaba en ese discurso como corrupción, como manipulación, como estado profundo, es decir, un poco contra teorías conspiratorias. Está detrás de todo ello un poco siempre el voto en Estados Unidos, donde no piden, digamos, identificación a muchos votantes, lo cual está tratando de cambiar para que sea, digamos, más estricto ese voto. Esta mañana comentábamos en la redacción que el mercado al final todos los días está pendiente del petróleo, de los bonos, de lo que pueda decir Donald Trump y, como no, de la tecnología. La tecnología se ha convertido en el gran agitador. Ya lo de subidas del 0,807 se han borrado porque todo es a lo bestia. Ayer, por ejemplo, tuvimos Taiwan Semiconductor, pero bueno, cuando no tenemos SpaceX, cuando no Anthropic, es tremendo. Efectivamente, Susana, y casi lo que hablabas en tecnología, lo que ahora hay es como una rotación entre los distintos subsectores dentro de la tecnología y si los semiconductores o memorias antes eran, digamos, la clave o lo que estaba subiendo más y lo que estaba en boga de todos. Los 7 magníficos, que hace unas semanas pues hablábamos de esos Lag 7, ¿no? Que en vez de 7 magníficos se habían convertido en los 7 un poco que retrasaban a los índices. Y si en junio perdían un 9%, esos 7 magníficos, lo que han recuperado en lo que llevamos de julio es un 7%. Es decir, como que está habiendo otra vez rotación de semiconductores hacia 7 magníficos. Y lo explicabas muy bien, en realidad.
hay tantos valores dentro de la tecnología que el inversor lo que va mirando es que se haya podido quedar atrás o que pueda tener mejor perspectiva a medio o corto plazo. Oye, de Taiwan Semiconductor y del resto de la tecnología, ¿con qué te quedas de toda la semana viendo de lunes a viernes? Mira, Taiwan Semiconductors había dado ya un poco datos de cifras de ventas que ya habían sido espectaculares, 67%, y un poco la corrección yo la veo casi como normal, un poco el vender con la noticia. Realmente han sido unos resultados magníficos, están viendo una demanda tan fuerte que están aumentando sus previsiones de inversión que iban a hacer, pues están aumentando eso un 11%, y encima esa gran fábrica o gran fabricación que van a crear dentro de Estados Unidos, lo que ha podido temer el mercado es que al producir en Estados Unidos bajen un poco los márgenes que ahora tienen actualmente en Taiwán. Me quedo también con esa corrección del 27% de IBM en un solo día, anunciando los resultados que ya darán mejores perspectivas la semana que viene, pero como, digamos, dañino esos resultados de IBM. Y lo que comentabais de United Health, yo creo interesante cómo ha recuperado el valor, mejorando sus márgenes y batiendo por bastante las expectativas de mercado. Oye, y también Netflix, que es una gran referencia también para toda la industria, parece que es sobre todo sus guías, ¿no?, lo que ha castigado en el After Hours al título. Sí, completamente. Perdona que me olvidaba de Netflix. Caía un 9% en ese mercado de cierre. Batía solo por un centavo, sacaba 80, el mercado esperaba 79. Es un poco para que veamos que ya no vale solo con batir por un poco, sino que hay que batir por mucho. Y casi de Netflix me quedo un poco como que van a cambiar esos datos que van dando de cuánto tiempo estamos viendo Netflix cada día. Creo que puedan estar pensando en que estamos o el público está en otras plataformas, llámalo TikTok, Instagram u otros, cómo está migrando Netflix hacia cosas más en directo, hacia eventos deportivos. Yo creo que es una gran compañía y hay que mirarla un poco en el largo plazo. Oye, durante toda esta semana también ha sido muy importante la comparecencia de Kevin Walsh como presidente de la Reserva Federal en el Congreso. Insistió en tolerancia cero frente a la inflación. Oye, y hemos visto bastante relajados a los bonos, ¿no?, los largos plazos. Sí, yo creo que esa intervención ha sido clave, esa lucha que está dando ahora mismo de palabra en cuanto a lo mal que lo ha hecho la Fed con Powell controlando la inflación, puesto que llevan 5 años tratando de llegar a ese ansiado 2% y no llegan. Le han ayudado los datos y fíjate que le preguntaban por eso en 1 hora 40 minutos después de empezar la primera comparecencia del Congreso de si daba importancia a los datos que habían salido del IPC mejores o más benignos esta semana, y dijo que bueno, que es un dato puntual, vemos realmente cómo está repuntando la energía y los datos que salgan en julio de IPC van a ser bastante peores, pero sí esa lucha que pretende o que dice que va a llevar a cabo contra la inflación, veremos si se lleva a cabo y si es efectivamente realista. Y hablando de, como decías, de los bonos, se ha relajado el 10 años. ¿Por qué? Porque el mercado anticipa que luche mejor contra la inflación y, por tanto, relajaba un poco ese yield, ese, digamos, rendimiento del bono a 10 años de 4,66, ahora estábamos en 4,54. ¿Alguna otra cosita que hayas visto en cuanto a flujos, dólar, petróleo sigue tensionado, ¿no? Pero tampoco... bueno, ayer Trump decía que se iba a ir a 55 en cuanto acabara la guerra. Yo ya sabes que me preguntas por el petróleo y siempre soy de los agoreros. No sé si tienes más analistas que comenten, porque realmente el petróleo había corregido mucho, había muchas posiciones de venta en corto cuando se relajó el conflicto con Irán, pero han bajado tanto los inventarios, reservas estratégicas de todos los países. Estados Unidos está en los mínimos de hace 43 años, que va a costar mucho tiempo reponer esas reservas y digamos que van a tener que verse obligados a comprar con barriles a precios actuales de esos $85 o por encima, y eso no va a permitir relajación de precio de petróleo y, por tanto, también mi opinión es que va a ser complicado controlar la inflación. El oro se ha relajado un poco, cotiza por debajo de $4.000, pero hay que mirar ahí a largo plazo. Yo creo que se está produciendo una gran oportunidad. Yo creo que hay que tener paciencia un poco con las visiones que cada uno podamos tener de inversión, porque las cosas no son de una semana para otra, sino hay que pensar más bien en meses, años. Oye, pensando en la próxima semana, ¿qué tienes? ¿Vamos a estar preparados a más resultados empresariales, atracón, entiendo?
Sí, seguirá batería de resultados, publica la semana que viene Tesla, yo creo que será importante ver cómo van esos resultados, también publica, creo que es Amazon, si no la semana siguiente, yo creo que empezarán esos 7 magníficos y animarán con resultados, realmente resultados. La FED va a estar más en periodo de, digamos, silencio, porque tendrá la intervención o la reunión de tipos a final de mes y yo creo que poco dato macro, pero más bien resultados empresariales la clave. Oye, de toda esta semana también a principios hemos tenido resultados de la gran banca y ahí la agitación de los mercados y las OPVs les está viniendo y fusiones y adquisiciones también de perlas. Así es, con tanta volatilidad, tanto trading, están haciendo grandes cajas. También lo que son fusiones, adquisiciones que llevaban antes tiempo parado, los años anteriores, este año así está siendo récord absoluto. Esos resultados de las financieras han sido, yo creo que espectaculares. Todo el sector, de hecho, el XLF, que es el ETF de financieras, está en máximos. Yo creo que tienen todavía muy buenas perspectivas y creo que todo el sector lo va a seguir haciendo bien. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Eversas, iremos viendo semana a semana, hora a hora y minuto a minuto, porque esto es un no parar, agitación bárbara y nosotros muy entretenidos. No podemos despegar las pantallas del ordenador. Nosotros la verdad nos lo pasamos pipa en la redacción. Cuídate, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Susana, buen fin de semana a todos. Gracias, chao, adiós. Vamos con los diarios, empezamos con Expansión, 5 días y El Economista. Expansión, Repsol, Total y las low cost rompen los precios de la luz. Lanzan ofertas para arrebatar mercado Iberdrola, Endesa y Naturgy. Cuenta que Naturgy se refuerza en Australia con 300 millones de euros de inversión. La banca enfila un beneficio récord de 18.000 millones de euros en el semestre. ACS y Ferrovial pugnan por el aeropuerto de Varsovia. Digi decepciona al debutar en bolsa con una caída del 8%. Y Azora se lanza a Italia con una inversión de 1.500 millones. En la contraportada del diario Expansión, Estados Unidos dará tratamientos de testosterona a sus soldados. El anuncio del secretario de Defensa coincide con la creciente atención por la virilidad y el aspecto físico que han mostrado políticos como J.D. Vance o Robert Kennedy Jr. Dice que a los soldados de 30 años o más se les medirían los niveles de testosterona anualmente y cuenta que el secretario de Defensa cree un nivel adecuado de testosterona hará a los soldados más fuertes y más resistentes. Tremendo. Vamos ahora con 5 días. El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030. La decisión pasa ahora al Gobierno. Bruselas cuenta con las nucleares en su plan de electrificación. Más cosas. Telefónica y Pontegadea sondean la venta de Telxius por 1.200 millones. Encargan la operación de la filial de cable submarino a Guggenheim y a JP Morgan. Y cuenta también que Globo en España queda a manos de un fondo americano. Uber se lanza por Delivery Hero, que vende el negocio en España. Y termino con el diario El Economista. El coste de las bajas laborales crece un 8% solo hasta abril. COE advierte de un gasto de 3.214 millones en 4 meses. La peste porcina se lleva el 50% del dividendo de Val. Logra una facturación récord, pero su beneficio se hunde un 12%. Hacienda devuelve a CTLM la tasa a la banca. La firma recupera unos 16 millones de euros por el impuesto de 2024 y cuenta además que los bonistas de Antolín se rebelan contra el plan de reestructuración. Muy interesante. Luis Cabra, adjunto al consejero delegado de Repsol, dice: Europa no tendrá petróleo suficiente para sus refinerías. Cuenta que Red Eléctrica corta la luz a la gran industria. La provisión de generación eólica se incumplió y provocó la interrupción del suministro a los electrointensivos en mitad del Inglaterra-Argentina. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Eva, Keren, adelante. Pues comenzamos con El País, donde el principal asunto de portada y fotografías para ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala el perdón por el proceso y es entrecomillado en la amnistía facilitado un escenario de reconciliación. La sentencia subraya que la medida de gracia no choca con los intereses de la Unión Europea y el Gobierno recibe el fallo con un respaldo a su política de apaciguamiento en Cataluña. Entre otros asuntos y en tribunales, la audiencia da luz verde a que Begoña Gómez sea juzgada por 2 delitos. El tribunal respalda que el proceso
por jurado popular siga adelante con la mujer del presidente del gobierno. También el Consejo de Seguridad Nuclear apoya ampliar la vida de Al-Maradi en Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que obligará a los militares a esas mediciones de testosterona. El Mundo plantea en su portada que el Tribunal Supremo mantiene el motivo clave por el que no admitió a Puigdemont. El alto tribunal cree intacto uno de sus dos argumentos para no borrar la malversación y prevé continuar con la orden nacional de detención. Asimismo, también señala que 5 jueces llevarán a Begoña al banquillo con un auto sólido. La Audiencia de Madrid la envía a juicio con un jurado al ver indicios de delito en su cátedra, en el uso de su asesora en Moncloa y en las búsquedas de beneficio con el software. Además, también plantea que Europa critica al gobierno por señalar a los jueces y pide más reformas. En La Razón, Begoña desplegó una presión moral como esposa de Sánchez, titular para esa cita con la Audiencia Nacional, la Audiencia de Madrid, que avalaba que le juzgue un jurado popular, aunque solo por tráfico de influencia y malversación. El tribunal ve indicios de que utilizó su privilegiada posición para que se creara la cátedra y la nombrara directora. Es además el asunto que comparte protagonismo con lo que es la otra investigación. Un fiscal avisó a la UCO de la ofensiva de las cloacas del PSOE. El DAO de la Guardia Civil niega que instase a la unidad a ponerse de perfil. Dice que la UCO fue avisada por un fiscal de la campaña de desprestigio de las supuestas cloacas del PSOE, según aseguró ayer al juez Santiago Pedraz, el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas. También el Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga al Almaraz hasta junio de 2030 y comienza la batalla por controlar el mapa electoral de Estados Unidos. El ABC señala que Begoña se podría enfrentar hasta 4 años de cárcel en un juicio con un jurado popular junto a su asesora en la Moncloa tras avalar la Audiencia Provincial de Madrid del juez Peinado. Asimismo, también se lleva la imagen de portada Mercedes González a su llegada ayer a la Audiencia Nacional, donde estaba citada por el juez Pedraz en el caso de la fontanera del PSOE. Ve, pero atente a las consecuencias. El mando enviado por la directora general de Guardia Civil amenazó al general Mora con cesarlo y darle 2 hostias, titula el ABC. El DAO reconoce su mala relación con la UCO, pero niega que presionará a la unidad. Y continuamos con prensa internacional. En Estados Unidos, The Wall Street Journal señala cómo ha sido destituido Brian Morrissey, asesor legal del Departamento del Tesoro, por cuestiones fiscales tras los enfrentamientos con la Casa Blanca por las auditorías del Servicio de Impuestos Internos. En The Washington Post, incendios, una densa nube de humo originada por más de 800 incendios forestales en Canadá ha provocado alertas de calidad del aire en al menos 17 estados de Estados Unidos y ha afectado a millones de personas en el noreste y medio oeste, entre ellas en ciudades como Detroit, Minneapolis, Nueva York y Boston. En The New York Times, Donald Trump está construyendo un helipuerto en la Casa Blanca y asegura el diario neoyorquino no ha solicitado ninguna aprobación, un proyecto que pretende dar cabida, dice, al nuevo y más pesado helicóptero Marine One. En la prensa europea, Reino Unido, The Times señala que el incendio forestal en el Parque Nacional de Cambrils ha sido controlado después de 24 horas. Los bomberos están lidiando con un incidente controlado y es un incendio que ha provocado o arrasó 300 hectáreas en Gilmore y ha obligado además a los residentes y a campistas a evacuar el área. En Financial Times resalta que la compañía Dassault Systems está en conversaciones para comprar una empresa de software para ensayos clínicos de medicamentos por unos 2.000 millones de dólares. En Alemania, Handelsblatt señala que los líderes del partido Alternativa para Alemania exigen nuevas elecciones para la lista de candidatos de la región Renania del norte de Westfalia. El partido ha sufrido una crisis interna durante el proceso de nominación de sus candidatos para las elecciones estatales de esta región del próximo año. El Frankfurt Allgemeine señala que Jens Streiner, portavoz de política agrícola y alimentaria del grupo parlamentario de la CDU, quiere impedir el aumento previsto del impuesto al vino espumoso que fue aprobado a través del proyecto de ley del Ministerio de Hacienda y que propone un incremento del 20% para estas bebidas. En Francia, Le Monde señala que la multinacional francesa de servicios eléctricos ADF cierra 3 centrales nucleares y además la compañía estatal de trenes de Francia termina cancelando trenes, todo debido a la nueva ola de calor que azota el país. Y por último, Les Echos señala que el gobierno francés ha enviado a los ministerios sus límites de gasto para el próximo año, con excepción de los ministerios centrales y el Ministerio de Medio Ambiente. Todos tendrán que ajustar sus presupuestos.